Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico temprano de las cardiopatías congénitas en el recién nacido. Mi nombre es Jimena Zubaki y yo soy pediatra neonatóloga. Hay que recordar que las cardiopatías congénitas es la malformación congénita más común al nacimiento y estas enfermedades requieren una cirugía o un intervencionismo cardíaco durante el primer año de vida. Ante la sospecha de un recién nacido con cardiopatía congénita crítica, es de suma importancia iniciar una evaluación diagnóstica. Es importante su diagnóstico y podemos tener recién nacidos sintomáticos desde el primer día de vida o posterior al egreso durante el primer mes de vida. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que para el diagnóstico de un recién nacido con una cardiopatía congénita tenemos varias oportunidades durante el embarazo. En tanto la etapa prenatal, nosotros debemos tomar en cuenta que debemos tener una historia clínica completa de la madre con respecto a sus enfermedades. Si tenemos alguna enfermedad de base, como es diabetes mellitus, alguna enfermedad autoinmune, algún contacto con procesos infecciosos o administración de medicamentos que pueden ser teratogénicos, como isotretinoína, como vitamina A, como algunos antidepresivos. ¿De acuerdo? Es muy importante también recalcar que en los recién nacidos prematuros también es más frecuente este tipo de patologías y sobre todo en los recién nacidos que se obtuvieron por inseminación in vitro. En cuanto al diagnóstico prenatal, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el control prenatal es de suma importancia y esto, ¿quién lo va a realizar? Los médicos materno-fetal o los ginecobstetras que estén capacitados y puedan realizar un ultrasonido obstétrico entre las primeras 18 a 22 semanas de gestación. Ellos que van a evaluar en este ultrasonido obstétrico, se va a ver las 4 cámaras y los tractos de salida del corazón. Este estudio tiene una sensibilidad muy variable y va de acuerdo a la experiencia del médico que lo realiza, así como de la edad gestacional, la posición del feto y el tipo de defecto. Al final del día, ¿esto para qué nos sirve? Para un asesoramiento por parte de los padres, ¿de acuerdo? Y como nosotros como equipo médico para planificar las necesidades específicas al nacimiento. Y esto como es, hay que recordar que la mejor incubadora para un bebé es la madre y esto tenemos que referir a la madre a un centro especializado para tener el acceso a todo el equipo, tanto médico como del hospital, para la recepción de un recién nacido con una cardiopatía congénita. Desde neonatólogos especializados, cardiólogos pediatras, cirujanos intervencionistas para mejorar la supervivencia del recién nacido o el otro, ya sea los cuidados paliativos del mismo. El diagnóstico postnatal es de suma importancia. Tenemos el diagnóstico al nacimiento y esto es de manera temprana. Básicamente, en el nacimiento nosotros podemos encontrar algunos signos en el recién nacido, como datos de choque, cianosis y dificultad respiratoria, que esto va a ir de manera progresiva. En cuanto a nosotros podemos tener un recién nacido con cianosis, con dificultad respiratoria, taquicardia o bradicardia, y esto depende si sospechamos alguna arritmia, taquipnea, datos de choque, y esto nos va a dar por la hipotensión, el llenado capilar que puede estar retardado, los pulsos que van a estar diferenciales y pueden estar un poco disminuidos en la parte inferior si estamos sospechando una coartación de la aorta o una interrupción del arco aórtico, y podemos encontrar recién nacidos que están somnolientos o con mucha irritabilidad. Ante la sospecha de un recién nacido con estas características, nosotros tenemos que realizar pruebas para su diagnóstico, ¿de acuerdo? Y una de ellas es la prueba de hiperoxia. ¿En qué consiste esta prueba? Es para diferenciar el origen de un recién nacido que tenga cianosis. Tenemos un paciente con saturación menor del 95% preductal y en una gasometría arterial preductal una presión de oxígeno menor de 75 milímetros de mercurio.
Nosotros hacemos una medición basal con una FIO2 al 21%, ¿de acuerdo? Y posteriormente una administración de FIO2 al 100% por 10 minutos y podemos obtener un resultado. Si tenemos una saturación preductal del 100% y una presión de oxígeno mayor de 150 milímetros de mercurio, podemos obtener que el origen es de origen pulmonar. Y si tenemos una saturación menor del 100% y una presión parcial de oxígeno menor de 150 milímetros de mercurio, podemos estar sospechando o podemos decir que es de origen cardíaco. Si nosotros no tenemos un cardiólogo pediatra o alguien capacitado para realizar un ecocardiograma, podemos iniciar prostaglandinas y de manera inmediata referirlo a un centro de tercer nivel con las características que ya había mencionado. Nosotros debemos realizar dentro del abordaje diagnóstico una radiografía de tórax y esto ¿para qué? Para ver el tamaño del corazón, el flujo pulmonar, ¿de acuerdo? Y ver el arco aórtico. Si nosotros sospechamos una arritmia, es de suma importancia realizar un electrocardiograma, ¿de acuerdo? Y de manera muy importante tener a una persona capacitada o al cardiólogo pediatra o en el mejor de los casos. Y nosotros como neonatólogos podremos ya estar adiestrados para realizar un rastreo cardíaco, ¿de acuerdo? Y referirlo al centro. En cuanto a la diagnóstico tardío, pues lo podemos tener posterior al egreso, ¿de acuerdo? Y nosotros nos podemos encontrar con un recién nacido que no ha ganado peso, que tiene dificultad respiratoria, dificultad para la alimentación, cianosis, irritabilidad alternada con somnolencia, palidez, diaforesis y retraso del neurodesarrollo. Y pues esto nos hace sospechar una cardiopatía congénita que tenemos que realizar un abordaje. ¿De acuerdo? En cuanto nosotros actualmente tenemos una herramienta que es muy importante, en la cual nosotros podemos diagnosticar una cardiopatía entre las 24 y 48 horas de vida y que es posible realizarla en el hospital antes del egreso para su estudio, ¿de acuerdo? Y estamos hablando del tamiz cardiológico. Se hace con un aparato que ya está aprobado, se debe realizar entre las 24 y 48 horas de vida y en que consiste en realizar una medición pre y postductal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el algoritmo en el que nos menciona que una saturación pre y postductal menor de 90% nos dice que es positivo, tenemos que hacer una interconsulta cardiología y realizar un ecocardiograma para descartar una cardiopatía. Posteriormente tenemos otro escenario en el que si tenemos una saturación pre- y postductal de 90-94% o una diferencia mayor del 3% entre ambas, podemos repetirlo en una hora y volver a encontrar el resultado. Si es igual una saturación pre- y postductal de 90-94% o una saturación una diferencia de la saturación mayor del 3% entre la pre y postductal, podemos decir que es positivo y necesitamos una interconsulta cardiología y un ecocardiograma. De acuerdo, si nuestra saturación de pre y postductal es mayor o igual al 95% o hay una diferencia menor del 3% entre la mano derecha y el pie, podemos decir que es negativo y se descarta una cardiopatía congénita crítica. De acuerdo, aquí tenemos unos ejemplos en los cuales la saturación es menor del 3% y nos dice que descartamos una cardiopatía congénita crítica. Y en el de abajo encontramos que tenemos una saturación en la mano derecha menor del 95% y en el pie menor del 90%, nos dice que es positivo y requiere valoración por cardiología y un ecocardiograma. Hay que recordar que nosotros tenemos que referir al recién nacido a un centro de tercer nivel y nosotros tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario, que son los médicos materno-fetales, los neonatólogos, que estén capacitados en la recepción de recién nacidos con cardiopatías y postoperados de las mismas, cardiólogos pediatras, genetistas, sobre todo porque muchas veces algunos síndromes están asociados con cardiopatías, ¿de acuerdo? Y sobre todo los padres tener la mejor información
para tomar una decisión en conjunto. ¿De acuerdo? ¿Y esto para qué? Finalmente para mejorar el pronóstico del recién nacido. ¿Ok? Pues eso es todo. Muchísimas gracias.